El ciclo del carbono. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que hagan un ejercicio. Quiero que respiren profundamente. Inhalen. Exhalen. Muy bien, jóvenes. ¿Saben qué es lo que acaban de hacer? No solo respirar. También acaban de participar en uno de los procesos más extraordinarios y vitales de nuestro planeta. El ciclo del carbono. El tema de hoy es precisamente ese, el ciclo de carbono. Y créanme, jóvenes, este tema es algo que están viviendo en este mismo instante, con cada respiración, con cada alimento que consumen, con cada paso que dan sobre esta tierra. Les voy a hacer una pregunta para despertar su curiosidad. ¿Qué tienen en común ustedes, los árboles que están afuera, el océano, un volcán, el tanque de gasolina de un automóvil? La respuesta es fascinante. Y es lo que vamos a descubrir en los próximos minutos. Empecemos desde el principio. El ciclo del carbono es lo que llamamos un ciclo biogeoquímico. Sé que suena una palabra complicada, pero déjenme explicarles qué significa. Bio viene de vida, geo de tierra y químico de las sustancias y elementos. Entonces, es simplemente un ciclo donde un elemento químico, en este caso el carbono, se mueve entre los seres vivos, la tierra, el agua y el aire. Imaginen que el carbono es como un viajero incansable que nunca se queda quieto. Este viajero se mueve constantemente entre 4 grandes lugares que llamamos compartimentos. Estos son la atmósfera, que es el aire que nos rodea, la biosfera, que incluye a todos los seres vivos, plantas, animales, bacterias y por supuesto, ustedes y yo, la hidrosfera, que son los océanos, ríos, lagos, toda el agua del planeta. Y finalmente, la litosfera, que es la corteza terrestre, las rocas, el suelo bajo nuestros pies. Y aquí viene algo importante que quiero que memoricen. Este ciclo juega un papel fundamental en el sostenimiento de la vida. Sin él, simplemente no estaríamos aquí platicando. Es tan vital como el ciclo del agua que ya vimos en un video anterior. Ahora bien, este ciclo no ocurre de manera desordenada. Tiene una estructura, un orden, 3 etapas muy bien definidas que vamos a revisar con calma. Son la producción, la síntesis y el fijado del carbono. Vamos a verlas una por una. La primera etapa, la producción. En esta etapa, el carbono se libera, se suelta al ambiente. ¿Y cómo sucede esto? De varias formas fascinantes. Primero, cuando los organismos vivos respiramos, cada uno de ustedes, en este momento, está exhalando dióxido de carbono, CO2. Cuando un perro jadea después de comer, está liberando CO2. Cuando una vaca pasta en el campo y respira, también lo hace. Todos los animales del planeta estamos constantemente liberando carbono en forma de dióxido de carbono. Pero eso no es todo. También se produce carbono cuando los organismos mueren y se descomponen. Piensen en las hojas que caen de los árboles en otoño, o en esa tortilla que se quedó olvidada y se llenó de moho. Cuando esos materiales
se descomponen, liberan CO2 y también otro gas llamado metano, cuya fórmula química es CH4. Los dos contienen carbono. Ahora, aquí viene un dato curioso que quizás no sepan. La naturaleza misma también produce carbono, sin necesidad de seres vivos. ¿Cómo? Bueno, en la hidrosfera, cuando la temperatura del agua aumenta, el CO2 que está disuelto en los océanos se desprende y sube a la atmósfera. Es como cuando abren una botella de refresco que ha estado al sol. Sale mucho gas, ¿verdad? Es un proceso similar. Y en la litosfera, los volcanes son productores naturales de carbono. Cuando un volcán hace erupción, no solo expulsa lava y ceniza, también libera enormes cantidades de CO2 a la atmósfera. La naturaleza es poderosa, ¿no les parece? Pasemos ahora a la segunda etapa, que es la síntesis del carbono. Aquí es donde entran en escena los verdaderos protagonistas de esta historia. Los árboles, las plantas, las algas y ciertas bacterias muy especiales. Todos estos organismos realizan un proceso que seguramente han escuchado muchas veces, la fotosíntesis. Pero déjenme explicarles exactamente qué es y por qué es tan importante para nosotros. La fotosíntesis es como una receta de cocina de la naturaleza. Los ingredientes son dióxido de carbono del aire, agua que absorben por las raíces y energía solar, la luz del sol. Con estos tres ingredientes, las plantas producen dos cosas maravillosas: materia orgánica, que es su alimento y el nuestro, y oxígeno, ese gas que necesitamos para vivir. Piénsenlo de esta manera. Cada vez que un árbol, cada vez que ustedes ven un árbol, están viendo una fábrica natural de oxígeno. Ese árbol está tomando el CO2 que nosotros exhalamos y lo está convirtiendo en el oxígeno que necesitamos inhalar. ¿No les parece increíble? Es un intercambio perfecto, un equilibrio natural. Por eso, cuando cortamos árboles o destruimos bosques, no solo estamos eliminando plantas bonitas, estamos destruyendo estas fábricas de oxígeno que nos mantienen vivos. Esto es algo que debemos tomar muy en serio como sociedad. Y llegamos a la tercera y última etapa, el fijado del carbono. Fijar significa guardar, almacenar, mantener en un lugar. En esta etapa, el carbono se queda almacenado en diferentes lugares del planeta, por periodos que pueden ser cortos o increíblemente largos. ¿Dónde se almacena el carbón? Voy a darles ejemplos concretos. Se almacena en los océanos. De hecho, los océanos son los mayores almacenes de carbono de todo el planeta. Guardan cantidades inmensas de carbono disuelto en sus aguas. Se almacena en la biomasa, que es una palabra elegante para decir en los cuerpos de los seres vivos. En este momento, ustedes son almacenes de carbono. En sus células, en sus músculos, en sus huesos hay carbono. Lo mismo ocurre con los animales y las plantas. También se almacena en el permafrost, que son esos suelos congelados que existen en las regiones polares, en lugares como Siberia o el norte de Canadá. Y el carbono queda atrapado por el frío extremo. Y finalmente, jóvenes, se almacena en rocas calizas y en lo que llamamos sedimentos fósiles. Y aquí viene algo fascinante que quiero que comprendan. El petróleo que usamos para mover los autos, el carbón que se usa en algunas industrias, esos son carbono que quedó almacenado hace millones de años. Hace millones de años, cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, había plantas y animales
que murieron y quedaron enterrados bajo capas y capas de tierra y roca. Con el tiempo, con la presión y el calor, se convirtieron en petróleo y carbón. Entonces, cuando quemamos gasolina en un coche, estamos liberando carbono que estuvo guardado por millones de años. Impresionante, ¿no les parece? Ahora, quiero que entendamos por qué este elemento, el carbono, es tan importante para nosotros. Es algo fundamental para nuestra existencia. Primero, el carbono es parte esencial de nuestro cuerpo, junto con el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. El carbono forma la estructura de nuestras células. Está en nuestro ADN, en nuestras proteínas, en todo lo que somos físicamente. Sin carbono, literalmente, no existiríamos. Segundo, toda nuestra alimentación depende del carbono. Cuando comen un taco, cuando toman un vaso de leche, cuando muerden una manzana, están consumiendo nutrientes que contienen carbono. Nuestro cuerpo absorbe y procesa ese carbono a través del metabolismo para darnos energía, para que podamos correr, pensar, estudiar, vivir. Y tercero, el carbono es vital para el funcionamiento de toda la biosfera y para regular el clima del planeta. Actúa como un termostato natural que ayuda a mantener la temperatura de la Tierra en niveles adecuados para que exista vida. Es un regulador climático natural. Antes de pasar a la conclusión, necesito explicarles un concepto científico muy importante que aplica tanto al ciclo del agua como al ciclo del carbono, la conservación de la materia. Este principio nos dice algo muy sencillo pero profundo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El carbono que existe en la Tierra es el mismo que ha existido siempre. No aumenta ni disminuye, solo cambia de forma y de lugar. Déjenme darles un ejemplo para que puedan entender fácilmente. Cuando viajan en un autobús desde un lugar X a otra ciudad, o a la escuela, cuando van en moto, ese autobús o ese auto, ese coche, ese móvil, quema diésel o gasolina, ¿cierto? En ese momento, disminuye la cantidad de carbono almacenado en el combustible, pero al mismo tiempo aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera. El carbono no desapareció, simplemente cambió de forma, de estar líquido en el tanque a gas en el aire. O piensen en esto, siempre habrá variaciones en la cantidad de lluvia que cae en Veracruz, ¿verdad? Hay temporadas de más lluvia, temporadas de sequía. Y lo mismo pasa con el dióxido de carbono. En el aire de una ciudad puede variar, pero en todo momento el total se conserva. Sin embargo, y eso es importante que ustedes lo sepan, aunque el carbono total es constante, su distribución puede cambiar. Y cuando quemamos muchos combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, estamos liberando a la atmósfera en pocos años carbono que la naturaleza tardó millones de años en almacenar. Esto provoca un desequilibrio que genera lo que se conoce como el efecto invernadero, un tema del que hablaremos en el próximo video, pero que está directamente relacionado con lo que hemos visto hoy aquí. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Vamos a recapitular los puntos más importantes para que queden bien grabados en su mente. Primero, vimos que el ciclo de carbono es un ciclo biogeoquímico, en el que este elemento viaja constantemente entre la atmósfera, la biosfera
la hidrosfera y la litosfera. Es un viajero que nunca descansa. Segundo, este ciclo tiene tres etapas fundamentales. La producción, donde el carbono se libera a través de la respiración. Descomposición, actividad volcánica y otros procesos. La síntesis, donde las plantas, árboles y algas capturan ese CO2 y lo transforman mediante la fotosíntesis en oxígeno y alimento. Y el fijado, donde el carbono se almacena en océanos, seres vivos, suelos congelados y rocas. Tercero, el carbono es fundamental para la vida, porque forma parte de nuestras células, está en todos los alimentos que consumimos y regula el clima del planeta. Sin carbono no habría vida como la conocemos. Cuarto, aprendimos el principio de conservación de la materia. El carbono no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es un principio que aplica no solo al carbono, sino a toda la materia del universo. Y finalmente, comprendimos que este ciclo, al igual que el ciclo del agua, juega un papel fundamental en el sostenimiento de la vida en la Tierra. Todo está conectado. El aire que respiran, el agua que beben, los alimentos que comen, los árboles que ven, todo forma parte de estos ciclos naturales perfectos. Quiero terminar con una reflexión. Ustedes, jóvenes, no son simples observadores, son participantes activos. Cada respiración que toman, cada decisión que hacen sobre cuidar o no el ambiente, cada árbol que protegen o cada recurso que desperdician, tiene un impacto en estos ciclos naturales. La ciencia no es algo lejano. La ciencia es esto. Es ustedes viviendo e interactuando con estos procesos cada segundo de su vida. Entender estos ciclos nos ayuda a valorar nuestro planeta y a tomar mejores decisiones para cuidarlos. Los invito a que miren a su alrededor, vean los árboles como las fábricas de oxígeno que son, vean su propia respiración como parte de ese ciclo y sobre todo, jóvenes, recuerden que la vida en la Tierra es posible gracias a estos equilibrios naturales que debemos respetar y proteger.